Tras ser abandonado por sus padres, un hijo adoptivo sorprende al nuevo inquilino con su historia. Javier, un joven de mirada profunda y corazón herido, había crecido en una pequeña tienda de abarrotes, un lugar que olía a frutas maduras y pan recién horneado. Cada día, detrás del mostrador, miraba pasar a la gente de su vecindario, un barrio lleno de risas, pero también de sueños rotos. Hijo adoptivo de una pareja de inmigrantes que luchaban por salir adelante, Javier sentía en su pecho un dolor latente. Había sido abandonado por su familia biológica, un golpe que lo marcó para siempre, y aunque sus padres adoptivos le brindaron amor, la sombra del abandono siempre se asomaba. Era un día común cuando Ana, con su andar seguro y su aire de privilegiada, se mudó al apartamento de al lado. Desde el principio, Javier sintió ese choque entre mundos. Ella, con su celular de última generación y una vida acomodada que parecían tan ajenas a la suya. Y él, cargando el peso de su historia, con un rencor aferrado que a veces se traducía en miradas fulminantes. Sin embargo, lo que no sabía Javier era que el destino tenía un giro inesperado preparado para ambos. Un apagón, de repente, sumergió el vecindario en la oscuridad. Las luces titilaron, y el murmullo de alarma se dispersó por las calles. Quedaron atrapados en la penumbra, en un rincón del pasillo, donde el silencio fue interrumpido por risas nerviosas y titubeos. En ese momento de vulnerabilidad, Ana rompió el hielo. No sé qué hacer en la oscuridad, dijo, con una risa nerviosa. Javier sintió una chispa de conexión, era el momento perfecto para abrirse. Con cada palabra que salió de su boca, el muro de indiferencia que había erguido se desmoronaba. Mi historia está llena de sacrificios, comenzó a contar, sus palabras cargadas de dolor. Ana escuchaba con lágrimas en los ojos, cada relato de injusticias y luchas resonando en su alma. A medida que compartía sus anhelos y pérdidas, Javier sentía que su carga se aligeraba. Nunca había contado su historia de esa forma. Al final, los dos se miraron, un entendimiento tácito surgiendo entre ellos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando el apagón se disolvió, una nueva luz llenó el espacio entre ellos. Ana comenzó a desafiar su propia perspectiva sobre la vida y a replantear sus juicios superficiales. Javier la miraba con una mezcla de pesar y curiosidad. La chispa se volvió un fuego. Decidió organizar un evento comunitario en el que celebraran la diversidad de historias, un espacio donde la vida fuera más que facetas mínimas. La resistencia de algunos vecinos arañaba su esperanza, pero Ana se mantuvo a su lado, dispuesta a romper los estigmas que ambos enfrentaban. Sin embargo, con el evento a la vuelta de la esquina, Javier sentía que su sueño de aceptación temblaba en la cuerda floja. Las dudas lo mantenían despierto en la noche, imaginando cómo sería su historia contada en un lugar donde el amor se antepusiera al rechazo. Y antes de que el evento iniciara, Ana, con su inesperado apoyo, podría ofrecerle la respuesta que tanto necesitaba. ¿Lograrán atravesar juntos las barreras y crear un nuevo camino? Javier estaba sentado en la cocina, mirando la lámpara que parpadeaba como su propia esperanza. La idea del evento le daba vueltas en la cabeza, una mezcla de emoción y miedo. Mientras sus vecinos planeaban sus vidas, él se cuestionaba si realmente podía romper el círculo de silencio y dolor que lo envolvía. Ana había prometido ayudarlo, pero la inminente realidad del evento lo llenaba de incertidumbre. A veces creo que no tengo la fuerza para enfrentar esto, murmuró, casi como si hablara con la lámpara. La luz titilante parecía responder, desafiándolo a no rendirse. Fue entonces cuando recordó a su madre adoptiva, su risa cálida y sus abrazos reconfortantes en las noches más frías.
¿Dónde estaría ella ahora si supiera que su hijo estaba en esta encrucijada? El simple recuerdo lo envolvía en una oleada de amor y tristeza, un toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Ana, con una cara encendida y una carpeta bajo el brazo. Javier. Necesitamos hablar. Su entusiasmo era contagioso, y aunque la ansiedad pululaba en su pecho, no pudo evitar sonreírle. Mientras ella extendía la hoja de papel frente a él, su rostro brillaba con alegría. He estado hablando con algunos vecinos, y muchos están emocionados por el evento. Han estado compartiendo sus historias también. Esto podría ser grande. Las palabras de Ana eran un faro de luz, pero la sombra de sus propias dudas permanecía. ¿Y si no les interesa? ¿Y si a la gente no le importa escuchar lo que hemos vivido? La voz de Javier temblaba, un eco del miedo que lo había acompañado toda su vida. Ana se sentó a su lado, dejando que el silencio ocupara el espacio por un momento. Javier, la gente necesita escuchar esto. Tu historia es importante. Es la historia de muchos. Todos tenemos cicatrices. A veces, solo necesitamos a alguien que nos escuche. Sus palabras eran como un bálsamo, y Javier sintió que su corazón palpitaba más fuerte. La conexión que habían formado empezaba a convertirse en algo más significativo, como si juntas sus historias pudieran convertirse en un puente hacia un futuro mejor. Con una determinación renovada, se pusieron a trabajar. Se pusieron en contacto con más personas del vecindario, compartieron folletos y hablaron del evento con cada cliente que entraba a la tienda. Javier se dio cuenta de que aquel lugar, que antes le había parecido un refugio de soledad, empezaba a florecer con la idea de comunidad. La noche del evento llegó rápidamente. La cálida luz de la sala del edificio estuvo envuelta en una atmósfera de expectativa. Gente de distintas edades y orígenes se reunió, creando un crisol de historias por compartir. Javier se dio cuenta de que no era el único que había estado cargando un fardo de sufrimientos y sueños perdidos. Cada rostro que se sentó frente a él parecía llevar consigo un relato que ansiaba ser escuchado. Cuando llegó su turno de hablar, el pánico lo dominó por un instante. Pero mientras miraba a Ana entre la multitud, se acordó de su madre y de sus abrazos. Respiró hondo, dejando que las palabras brotaran de su ser. Se adentró en su historia, y mientras lo hacía, vio las reacciones alrededor, lágrimas de tristeza, sonrisas de identificación, voces que murmuraban en apoyo. Justo al finalizar, un señor de cabello canoso levantó la mano. ¿Puedo compartir algo? Su voz temblaba, pero había una chispa de valentía. Cuando comenzó a hablar, el siguiente relato se tejió en la noche, y la red de conexiones creció aún más. Ana y Javier intercambiaron miradas, conscientes de que ese era solo el comienzo, pero mientras se sumergían en la catarsis colectiva, una sombra inquietante se asomó a la puerta. Alguien más estaba escuchando, alguien que podría cambiarlo todo. ¿Quién era? ¿Qué quería? La noche apenas comenzaba. La sala había cobrado vida con las historias compartidas, pero el ambiente se tornó pesado cuando la figura en la puerta se acercó lentamente. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La presencia de ese extraño, con su atuendo negro y mirada penetrante, era como un interruptor que hacía que el entusiasmo de la noche se desvaneciera poco a poco. ¿Realmente podía alguien tan oscuro cambiar el curso de toda esta sanación? Ana, al notar la tensión, se acercó a Javier y le susurró, ¿quién será? Tal vez solo quiere escuchar. Pero no fue solo la mirada del extraño la que inquietaba a Javier, era la sensación de que traía consigo una carga que podría desdibujar todo lo que habían construido esa noche. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier se levantó y se encontró cara a cara con el desconocido. Sus ojos eran duros, pero detrás de ellos, un destello de curiosidad brillaba. Hola, soy Julián, dijo, extendiendo su mano. He estado escuchando desde la puerta. Ustedes están haciendo algo increíble. Javier titubeó, dudando si aceptar el saludo. Gracias, creo, respondió, sintiendo que su voz se quiebra un poco. ¿Qué te trae aquí?
Vine buscando respuestas, respondió Julián, su voz era grave y resonante. La verdad es que me identifico con muchas de las historias que he oído. Yo también he vivido en el silencio, cargando un peso que no me dejaba avanzar. Ana, que había estado escuchando con atención, le preguntó, ¿y cuál es tu historia? Julián respiró hondo como si la pregunta hubiese removido viejas heridas. Mis padres me abandonaron cuando era pequeño. Fui criado en un orfanato, donde las historias de amor y esperanza a menudo se perdían. Pero un día, decidí que ya era suficiente. Me propuse encontrar a mis padres, aunque sabía que en el fondo, eso no cambiaría el pasado. La honestidad de su confesión hizo que un silencio profundo se apoderara del lugar. Javier se sintió conectado de inmediato, un hilo invisible entre ellos dos. Pero, ¿los encontraste? Julián asintió, pero su expresión se tornó melancólica. Sí, pero no de la manera que esperaba. La verdad que descubrí fue más dolorosa que mi propia soledad. Y ahora, siento que una parte de mí necesita liberar ese peso. Javier sintió como sus dudas se desvanecían. Tal vez esa noche no solo era sobre compartir su propia historia, sino también sobre escuchar y sanar juntos. Puede que Julián, en su dolor, pudiera ofrecerle una perspectiva que no había considerado. La conversación se tornó más profunda mientras otros vecinos se unían. No había prisa, el tiempo parecía detenido en la sala iluminada. Cada historia resonaba entre las paredes y en los corazones de todos presentes. La comunidad estaba tejiendo una red de apoyo, y Javier se dio cuenta de que todos compartían el deseo innato de ser escuchados, de ser comprendidos, pero en medio de tantas voces, un murmullo proveniente de la esquina captó su atención. Un hombre mayor, a quien había visto varias veces sin realmente conocer su historia, hizo un gesto para pedir la palabra. Javier sintió que la atmósfera se cargaba de energía. Este hombre, en su fragor, podría tener algo relevante que aportar. Quiero hablar de lo que nunca he podido decir, comenzó el hombre. Su voz sonaba entrecortada, como si cada palabra le costara, pero había una urgencia en su tono que le hacía querer escuchar más. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras la historia del hombre se despliega, pero también una sombra oscura parecía desplazar la luz de la sala, algo que presionaba en el corazón de Javier. ¿Qué secretos guarda este hombre que cambiarían el rumbo de la noche y sus propias vidas? El hombre mayor dio un paso al frente, su rostro surcado por arrugas que contaban un sinfín de historias. Sus ojos, llenos de lágrimas a punto de brotar, buscaban la conexión con aquellos que lo rodeaban. Se limpiaron las manos en sus pantalones, como si preparara su cuerpo para liberar el peso que lo apresaba. Soy Héctor, dijo con voz temblorosa. Durante años llevé una máscara, pero ya no puedo seguir así. Sus palabras resonaron en el ambiente, logrando que el murmullo se detuviera. Todos estaban atentos, como si la gravedad de su relato pudiera romper las cadenas invisibles que cada uno de ellos arrastraba. Cuando era joven, fui separado de mi familia. Mis padres luchaban con problemas que yo no entendía y, en aquel entonces, para mí fue una punzada dolorosa. Me mandaron a un orfanato. Su respiración se hizo más profunda, como si cada recuerdo le doliera con una punzada intensa. Lo volví a intentar, volví a buscar mi hogar, pero la respuesta siempre era la misma. Era solo un niño, y se suponía que debía ser fuerte. Javier sintió que la tristeza de Héctor le atravesaba el pecho. No podía evitar pensar en su propia lucha con el sentimiento de abandono y la búsqueda de conexión. Tal vez, en esa sala, todos enfrentaban batallas similares. Héctor continuó, en el orfanato conocí a otros niños que también anhelaban la búsqueda del amor y la aceptación. Pero lo que más me dolió fue enterarme de que mis padres ya no estaban. Años después, me enteré de que habrían empezado una nueva vida, como si yo nunca hubiera existido. La rabia y el dolor inundaron su rostro. No me perdoné por mucho tiempo. Esa carga se convirtió en mi sombra hasta que encontré a mi familia adoptiva. Ellos me enseñaron que, aunque el sufrimiento duele, también hay espacio para la esperanza.
Las palabras del anciano estaban cargadas de sinceridad y profunda sabiduría. Se necesita valentía para enfrentar lo que somos, y eso incluye nuestro pasado. Mientras hablaba, Javier vio cómo la audiencia comenzaba a identificarse, algunos derramando lágrimas silenciosas. La historia de Héctor no solo era su historia, era un relato universal de pérdida, búsqueda y la lucha por encontrar un lugar en este mundo. Se sentía como si cada palabra expuesta era un hilo que los unía a todos, formando un tejido más fuerte que el dolor. Las cicatrices no desaparecen, pero se convierten en parte de nuestra identidad, añadió Héctor, mirando a cada persona en la sala. A veces tenemos que soltar para liberar nuestra alma. Es un acto de amor propio que vale la pena. Javier se sintió inspirado por la historia de Héctor y una pregunta comenzó a gestarse en su mente. ¿Podía él hacer lo mismo y permitir que su historia tuviera un nuevo significado? Sin pensarlo, levantó la mano. ¿Y si una vez liberados, no sabemos a dónde ir? ¿Cómo seguimos adelante? Héctor lo miró, leyéndolo a través de sus ojos. Recuerda, no estás solo. Aquí, entre nosotros, hay una comunidad dispuesta a apoyarte. Juntos podemos encontrar el camino. El aliento pareció cortarse en la sala. La conexión era palpable, como un hilo dorado que unía sus corazones. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, una risa burlona sonó desde la esquina. Todos giraron la vista, encontrando en la penumbra a un joven de cabello desenfadado. Sus ojos reflejaban desdén y, como un rayo de oscuridad, la atmósfera se tornó tensa de nuevo. ¿Y qué saben ustedes de soltar el pasado? A mí no me engañan, dijo con desdén, interrumpiendo la calma construida. ¿De verdad piensan que con historias se curan las heridas? Las palabras del joven cortaron el aire como un cuchillo, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era él y qué papel jugaría en esta búsqueda de sanación? La noche no había terminado y el verdadero enfrentamiento podía estar a punto de comenzar. La risa burlona del joven resonaba en la sala, desdibujando la atmósfera de esperanza que se había construido. Javier, con el corazón palpitante, miró a Héctor, buscando alguna señal de apoyo. El anciano, sin embargo, no parecía afectado por el ataque del joven, su mirada se mantuvo serena, como si estuviera dispuesto a enfrentar la tormenta. ¿Y tú quién eres?, preguntó Héctor, su voz firme, cortando el aire tenso. El joven bostezó con un gesto de desdén, levantándose lentamente de su asiento. Soy Lucas, respondió, dejando caer las palabras como si fueran piedras. Y no soy un niño, soy un hombre que está cansado de escuchar cuentos de hadas. ¿Soltar el pasado? Eso no sirve de nada si estás atrapado en el mismo lugar. La respuesta se deslizó en el ambiente, como una sombra que cubría la luz de la esperanza. Algunos en la audiencia miraban a Lucas con curiosidad, otros parecían incómodos. Javier sentía como su propio miedo se despertaba, recordándole lo frágil que era la conexión que había comenzado a forjar con los demás. Tal vez no entiendas, insistió Héctor, despreocupado por la agresividad del joven. Las historias son nuestra forma de sanar. Compartir nuestra carga puede liberar a otros que también están luchando. Lucas se cruzó de brazos, desafiando la sabiduría del anciano. ¿Y qué pasa con aquellos que no quieren escuchar? Lo que estás haciendo no es sanación, es solo un juego de palabras. El murmuro de la multitud se intensificó. Javier, sintiéndose cada vez más abrumado, se preguntaba si había algo más que Lucas necesitaba. Había un dolor palpable en su voz, una añoranza que resonaba con la suya. ¿Era posible que detrás de su actitud despectiva se escondiera una historia similar? Quizás tienes razón, dijo Javier, rompiendo el silencio, sintiendo que su voz temblaba. Pero a veces no elegimos la forma en que sanamos. Tal vez todos somos diferentes y eso está bien. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par, sorprendidos por la interrupción. ¿Tú qué sabes? No has vivido mi vida. ¿Cuántas veces has sentido el verdadero dolor? Javier tragó saliva, recordando aquellos momentos de soledad y traición,
pero había algo en esas palabras que despertó una chispa dentro de él. Vivir es complicado para todos nosotros, contestó, sus palabras llenas de una tenue determinación. Pero si nos aislamos, si seguimos empujando a los demás afuera, ¿qué nos queda? ¿No es mejor tratar de cambiar la narrativa, encontrar nuevas historias aunque duelan? Un instante de silencio se extendió por la sala. Javier sintió que sus propios latidos resonaban en sus oídos. Las miradas de curiosidad y compasión comenzaron a dirigirse hacia Lucas, explorando su humanidad detrás de esa fachada de amargura. Héctor observó a ambos jóvenes con una mezcla de tristeza y esperanza. Resistirse a compartir nos convierte en prisioneros de nuestro dolor, dijo, su voz suave. Todos están lidiando con sus fantasmas. Lucas, si deseas encontrar un camino, quizás sea hora de dejar que otros te ayuden. Lucas frunció el ceño, pero algo en la mirada tranquilizadora de Héctor pareció hacer mella en él. La sala entera contuvo la respiración, esperando su respuesta. No necesito su ayuda, murmuró, más para sí mismo que para los demás, mientras comenzaba a alejarse de la escena. Pero, antes de que pudiera salir, Héctor tomó un paso decisivo hacia él. A veces, la ayuda que no pedimos es la que más necesitamos. Solo tienes que dar el primer paso. El ambiente era pesado, cada persona se sujetaba de sus asientos, atenta a lo que podía suceder. La tensión entre ellos era palpable, y Javier sintió que el tiempo se había detenido. Las palabras de Héctor resonaban en su mente, se necesitaba valentía para enfrentar el pasado, pero también para abrirse a nuevas posibilidades, pero Lucas no se movió. La lucha interna era evidente en su rostro. ¿Podría dar el primer paso? Javier deseó que ese momento no fuera el final, sino el principio. La noche se alargaba, y el eco de la transformación podía estar aún. Susurro de distancia. ¿Pueden realmente cambiar sus vidas? Su voz resonaba en la mente de cada asistente. La pregunta, abierta y vulnerable, suspendió el aire en la habitación. Este enfrentamiento podría cambiarlo todo. La tensión en la sala era casi irrespirable. Los rostros de los presentes estaban llenos de expectación, cada uno intentando descifrar los pensamientos que se agitaban en la mente de Lucas. Javier sentía cómo sus propios nervios se encendían en una fogata de ansiedad. ¿Podría Lucas abrirse? ¿Podría ser el primer paso la llave a su sanación? El silencio se rompió cuando Lucas dio una vuelta sobre sus talones, volviendo hacia el centro de la sala. En sus ojos brillaba una mezcla de furia y vulnerabilidad. ¿Ayuda? ¿Qué sabéis vosotros sobre la ayuda? He aprendido a no depender de nadie, porque nadie se queda. Ya lo he visto, mis padres me abandonaron, y nunca me levanté del golpe. No hay palabras que puedan cambiar eso. Los murmullos de la audiencia se intensificaron. Javier sintió un nudo en el estómago al escuchar la verdad cruda que Lucas había arrojado al aire. El dolor ancestral se palpaba en su voz. Era un eco que resonaba en los corazones de muchos otros, en especial el suyo. Nadie se quedaba para ayudar, y cada historia comenzaba a tener la misma tristeza. La sala parecía un espejo, reflejando la lucha de cada uno. Nosotros venimos aquí para aprender a sanar, no para desmoronarnos más, intercedió Javier, sus palabras fluyendo con más fuerza. Podemos ser el cambio que buscamos, Lucas. La vulnerabilidad también es poder. No tienes que cargar con todo esto solo. Las palabras reverberaron en el aire, como si resonaran con la esperanza que aún florecía. Pero las paredes del dolor de Lucas parecían fuertes. Alex, sentado en la esquina, compartió una mirada fugaz con Javier, como si estuviera buscando aprobación. Yo también tengo mi carga, comenzó a contar, su voz temblorosa. Mis padres, nunca me quisieron. Siempre fui el hijo que no deberían haber tenido. He estado donde tú estás, y sé que abrirse no es fácil. Pero lo hice, y desde entonces, las sombras han perdido su poder sobre mí. La sala se detuvo, embelesada, escuchando la historia de Alex. El joven se había levantado, rompiendo las cadenas de su propio pasado.
Los murmullos cesaron y todos estaban concentrados en la forma en que Alex compartía sus verdades, uniendo cosas que aparentemente nunca se podrían atar. Lucas no pudo evitar mirar a Alex, su expresión cambió. Por primera vez, sus defensas parecían titubear. Javier sintió que esa chispa de conexión empezaba a iluminar el vacío que había creado entre él y los demás. ¿Y qué pasó después?, preguntó Lucas, reticente pero curioso. La sala entera giró en torno a esa simplicidad. Ese pequeño paso podría ser su primer paso hacia algo más grande. Comencé a contar mi historia, respondió Alex con voz clara. A pesar del dolor, descubrí que abrirme a otros me liberó de las cadenas del sufrimiento. No fue fácil, pero superé la sombra y encontré luz. Y ahí es donde realmente comenzó mi viaje. Entendí que no estaba solo. Las palabras cayeron sobre Lucas como lluvia, y la tensión se hizo palpable. Javier pudo ver cómo la lucha interna se manifestaba en su rostro, reflejando una mezcla de rechazo e interés. ¿Sería suficiente? Héctor tomó la palabra nuevamente, suave pero firme. Lo que compartimos aquí nos fortalece. Lucas, te invito a mirar a tu alrededor. ¿No ves cuántos quieren apoyarte? La historia de cada uno de nosotros es una lección. A veces, necesitamos a alguien que nos entienda. Lucas cerró los ojos por un instante, como si intentara bloquear la realidad que lo rodeaba. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no parecía un combatiente ni un guerrero en solitud. Ahora, era un ser humano, y su vulnerabilidad podría ser el primer ladrillo en la construcción de una nueva narrativa. En ese preciso momento, el sonido de un teléfono vibrando interrumpió la atmósfera. La sala, aún intrigada, miró hacia Javier, quien se dio cuenta de que el número era desconocido. Con un leve temblor en sus manos, contestó, su corazón acelerado. «¿Hola?» Una voz firme y familiar salió del aparato. «Soy yo, he estado buscando maneras de hablar contigo. ¿Hay algo que necesitas saber sobre tu pasado?» Javier sintió que el frío le recorría la espalda. Sus ojos se encontraron con los de Lucas, y en ese momento supo que cualquier cambio que pudiera suceder en su vida iba más allá de su propia historia. Javier, aún con el teléfono en la mano, sintió que el tiempo se detenía. La voz del otro lado traía consigo un torrente de recuerdos que había intentado enterrar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque sus manos temblaban. «Es sobre tu verdadera familia. No todo es lo que parece», insistió la voz. «Tu madre, hay cosas que tienes que saber. Cosas que te conciernen». La revelación le dio la vuelta al estómago. Era un golpe, y sintió que sus pies apenas tocaban el suelo. ¿Qué podía ser tan terrible en su historia? Mientras la voz continuaba, sus palabras se desvanecieron como un eco distante. Miró a Lucas, todavía perdido en sus pensamientos, y su corazón latía más rápido. La reunión que antes parecía prometedora ahora se llenaba de una nueva carga, un peso que amenazaba con aplastarlo. «Javier, ¿estás bien?», preguntó Alex, observando la palidez en su rostro. La preocupación en su voz lo sacó de su trance. «Sí, solo necesito un momento», murmuró Javier, alejándose un poco. La intensidad de la conversación se adensaba como una tormenta, y el aire se volvía difícil de respirar. Buscó una esquina de la sala para intentar procesar lo que acababa de escuchar. Mientras él se retiraba, Lucas dio un paso hacia el centro de la sala. Había algo en su postura, una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Se enfrentó a los demás, su voz resonaba como un tambor en el silencio. «¿Y qué pasa si no estoy listo para abrirme? ¿Qué si no quiero ser parte de esta historia de sanación? Tal vez preferiría quedarme en mi dolor». La atmósfera se cargó de tensión. Javier, todavía con el teléfono en la mano, dejó de lado su propia angustia para centrarse en Lucas. «Lucas, el dolor es más pesado cuando lo llevas solo. Hay una manera de llevarlo con otros», respondió con voz firme, queriendo que su angustia se transformara en fuerza. Lucas se cruzó de brazos y frunció el ceño.
pero Javier pudo ver que su defensa empezaba a desgastarse. Sabes que aquí nadie te juzgará. Todos hemos estado en el agujero donde estás ahora. Nuestras historias nos unirán, no nos separarán, concluyó. Pero algo en la mirada de Lucas quebraba sus palabras. Había un conflicto interno, un tira y afloja entre su coraje y su miedo. Javier, interrumpió Alex. Si Lucas no se siente listo, no lo forcemos. A veces, los pasos se dan a su propio ritmo. Lucas lo miró, esa chispa de reconocimiento iluminando su rostro. Pero no puedes quedarte callado. A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos enfrentar, insistió Javier, manteniendo su tono esperanzador. La tensión se extendía. Las miradas se alternaban entre Lucas y Javier, buscando señales de algún cambio. Lucas bajó la mirada, su furia parecía derretirse en la mezcla de emociones. Quizás puedo intentarlo, murmuró, la voz apenas un susurro. Pero no sé por dónde empezar. Antes de que Javier pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo. Volviendo a la realidad, vio el nombre de un contacto antiguo. Con un susurro casi inaudible, presionó responder, sin saber que las palabras que se pronunciaban al otro lado del teléfono cambiarían no solo su vida, sino la de todos en esa sala. Estamos en camino. Creemos que es hora de revelarte la verdad sobre tu madre. Lo que descubrimos podría ser devastador, pero también liberador. Javier se congeló. La mirada de Lucas se tornó curiosa, y el entorno, tan cargado de emociones, se volvió un torbellino. ¿Y si la revelación que se avecinaba también arrastrara a Lucas al camino oscuro que había tratado de evitar? Un aire de incertidumbre flotaba sobre ellos, y las historias que se entrelazaban comenzaban a parecerse a un rompecabezas a medio armar. ¿Qué iba a suceder cuando la verdad se revelara en voz alta? ¿Qué otros secretos saldrían a la luz? Con el corazón latiendo con fuerza, Javier supo que la próxima reunión podría cambiar todo lo que entendían sobre la familia y la sanación. El aire en la sala estaba denso, lleno de preguntas sin respuesta. Javier miró a Lucas, cuyo rostro se había transformado en una expresión de inquietud y determinación. La revelación estaba a punto de llegarles, y él podía sentir la vibración de lo desconocido fluyendo entre ellos. La voz desconocida en su teléfono seguía resonando en su mente, un mantra oscuro que anunciaba lo inevitable. No creo que pueda soportar más secretos, dijo Lucas, su voz temblando. He vivido tanto tiempo con esto. ¿Qué más podría haber? Sus ojos, que antes estaban llenos de ira y resistencia, ahora mostraban un atisbo de fragilidad. Javier sintió una oleada de compasión. Lo que sea que venga, no tienes que enfrentarlo solo. Estamos aquí, Luke, aseguró, intentando enviarle fuerza a través de su mirada. La inestabilidad del momento forzaba a ambos a un precipicio emocional, y cada palabra que decía parecía pescar un destello de esperanza en la tormenta. El sonido familiar de la puerta abriéndose desvió su atención. Un grupo de personas entró, sus rostros serios, pero la carga de la situación los hacía parecer casi etéreos. Javier reconoció a uno de ellos, un viejo amigo de su madre. Siento que haya tenido que ser así, dijo, su voz grave resonando en el espacio silencioso, pero es momento de que sepas. Las emociones se comieron el aire. Los demás se estaban acercando, formando un círculo, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y preocupación. Javier sintió como su pecho se comprimía, como si el aire se retirara de él. ¿De qué están hablando?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque sus palabras temblaban. Sobre tu madre. Hay verdades que no te han dicho, Javier, continuó el hombre, inquebrantable en su tono. Lo que descubras hoy cambiará tu imagen de ella y la historia que creías conocer. Los murmullos comenzaron a elevarse. La habitación, que antes parecía un refugio, ahora era una cámara de ecos de viejas heridas y recuerdos. Javier tragó saliva, la ansiedad corriendo como un río por sus venas. ¿Era esto el final de sus preguntas o un nuevo capítulo lleno de nuevas incógnitas? No sabía si estaba listo para escuchar,
pero sentía que una fuerza interna lo empujaba a seguir adelante. Lucas dio un paso hacia él, su mano temblando ligeramente. ¿Estás seguro de que quieres saberlo, Javi? La preocupación en su mirada era palpable, como si él también estuviera enfrentando sus propios demonios. Debo hacerlo, afirmó Javier, encontrando esa chispa de valentía en su interior. No puedo dejar que mis recuerdos sean manipulados más. Quiero la verdad. La resolución brilló en sus ojos. Con un gesto, el amigo de su madre invitó a todos a sentarse. La atmósfera parecía cambiar, como si hasta la misma luz en la habitación estuviera lista para absorber el peso de la revelación. Javier sintió que cada latido de su corazón se sincronizaba con el silencio expectante de los presentes. Tu madre tenía un pasado que nunca quiso compartir, un pasado que influenció cada decisión que tomó, comenzó el hombre, mientras todos escuchaban atentamente. Pero lo más importante es lo que ella hizo para protegerte. Ahora te revelaremos quiénes son los otros miembros de tu familia. Una fría corriente de aire recorrió la habitación. Javier se preparó para una avalancha de verdades que no sabía si podría soportar. Los secretos que habían permanecido ocultos estaban a punto de salir a la luz, y con cada palabra, se preguntaba si su vida podría volver a encajar de alguna manera. Sin embargo, en el fondo de su ser, la necesidad de verdad ardía con más fuerza que nunca. ¿Qué descubriría? ¿Qué revelaciones quizás cambiarían también a Lucas y su conexión con él? Mientras el hombre tomaba una respiración profunda y se preparaba para continuar, Javier sintió que el tiempo se detenía de nuevo. En ese momento, era evidente que el destino de todos en la habitación dependía de lo que sucediera a continuación. La verdad estaba al borde, y el futuro que les esperaba era más incierto que cualquiera de los pasados que tanto habían intentado dejar atrás. El hombre hizo una pausa, su mirada se deslizó por los rostros ansiosos de todos los presentes antes de comenzar a hablar de nuevo. Tu madre, Javier, nació en un entorno muy complicado. Tenía 2 hermanos, y uno de ellos es un misterio que nunca se resolvió. La gente solo conoce partes. Pero, el tiempo ha estado esperando para revelar lo que estuvo oculto. Los murmullos aumentaron, y el ambiente se volvió aún más espeso. Javier sintió como sus piernas temblaban, como si esa revelación fuera un terremoto que pudiera derribar los cimientos de su realidad. ¿Qué podía ser tan grave como para que su madre eligiera esconderlo de él? Lucas le dio un ligero apretón en el brazo, una señal de apoyo que Javier agradeció en ese instante tan desgarrador. Eres más fuerte de lo que crees, murmuró su amigo, intentando infundirle calma. Cuando ella era joven, hizo un sacrificio, continuó el hombre, su voz resonando como un tambor inquietante. Un sacrificio que involucró a tu padre. Tu madre sentía que su vida no podría protegerlos a todos, así que tomó decisiones que pesaron sobre ella hasta su último aliento. Javier sintió el aire congelarse en sus pulmones mientras una parte de él quería gritar. ¿Por qué había tomado esas decisiones? ¿Podía haber una razón que la hiciera sentir que no tenía otra opción? Sin embargo, el eco del sacrificio impregnaba la sala, y él deseaba desesperadamente entenderlo todo. El hombre prosiguió, detalle a detalle, como si estuviera desnudando la historia que había estado sellada. Tu madre decidió separarse de tu padre porque creía que era lo mejor para ti y para ellos. Te mandó lejos, para protegerte. Sin embargo, nunca dejó de amarte, Javier. ¿Pero por qué nunca me lo dijo? Javier preguntó, su voz quebrándose. Necesitaba respuestas. Un torrente de emociones le llenó la garganta. La mezcla de dolor y confusión palpitaba en todo su ser. Porque te protegió de un pasado que pensó que no podrías manejar, respondió el hombre, sus ojos reflejando la tristeza compartida por todos en la sala. A veces, la verdad más dolorosa es la que se oculta con más fervor. ¿Y mis tíos? ¿Qué pasó con ellos? Javier inquirió, sus ojos buscando respuestas en cada rostro que lo rodeaba. Ellos están aquí. Han estado aquí todo el tiempo, dijo el hombre en un susurro. Sus vidas también se entrelazaron con la historia de tu madre.
Una red de secretos que hasta hoy no han podido desenredar por completo. El corazón de Javier se detuvo. ¿Podría haber conexión con aquellos que estaban por aparecer en su vida? ¿Tendría la oportunidad de construir algo nuevo, algo que había esperado toda su vida? Lucas lo miró de manera intensa, como si la revelación también lo implicara a él. La sensación de incertidumbre se disparó en la habitación. Qué tan cerca estaba de la verdad y qué tan lejos de las respuestas que realmente necesitaba. Antes de que Javier pudiera formular otra pregunta, el hombre se aclaró la garganta y añadió, pero hay algo más que debes saber. Existe un legado que amenaza con desbordarse, algo que, si no se soluciona, puede poner en peligro lo que tu madre intentó proteger. ¿Un legado?, preguntó Javier, sintiendo una combinación de ansiedad y anticipación. Sí. Algo que podría cambiarlo todo. El hombre hizo una pausa, como si las palabras le costaran más de lo que imaginó. La historia tiene su propio camino, y tú eres la clave para que se desbloquee. Javier sintió una presión creciente, como si las paredes del lugar se estuvieran cerrando a su alrededor. La verdad había comenzado a escapar de su jaula, pero las consecuencias de esta revelación aún eran desconocidas. El futuro parecía un laberinto sin salida. Mientras el hombre se preparaba para continuar, Javier se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Cada palabra que escuchaba lo llevaba más cerca de un abismo del que no estaba seguro de querer regresar. Y en ese instante, un nuevo deseo surgió en su interior. Comenzaba a anhelar, no solo la verdad sobre su madre, sino también sobre su propia existencia. Tras todo el dolor y el caos, sería posible encontrar su lugar en el mundo. Los ojos de Javier brillaron con la chispa de la determinación y la incertidumbre. El legado podría estar más cerca de lo que pensaba y tal vez era su responsabilidad enfrentarlo. ¿Qué fuerza secreta lo guiaba hacia un destino que apenas comenzaba a conocer? La habitación se sentía a punto de estallar en revelaciones, y mientras la presión aumentaba, Javier entendió que la lucha apenas comenzaba. El aire en la sala se volvió pesado, como si todas las historias y secretos compartidos se hubieran convertido en un manto que cubría a cada uno de los presentes. Javier miró a su alrededor, notando las miradas expectantes que lo rodeaban. La voz de aquel hombre seguía resonando en su mente: la historia tiene su propio camino, y tú eres la clave para que se desbloquee. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Era él realmente una clave? ¿Podía cambiar algo tan profundo en la vida de otros y en su propia vida? La revelación del legado familiar se sentía como el peso de un mundo encima de él. Sin embargo, entre todo ese caos, sentía que una llama de esperanza comenzaba a brillar en su interior. La revelación que el hombre traía consigo no solo tocaba Hispanoamérica, tocaba su vida. No debo quedarme callado, pensó Javier, el tumulto de sus sentimientos unificando su voz. Dame el resto de la historia. Quiero entender. Es hora de que mis heridas se conviertan en cicatrices que me recuerden de dónde vengo, no en cadenas que me mantengan atrapado, declaró, mirando decididamente al hombre. Un susurro de murmullos recorrió la sala, y la atmósfera a su alrededor pareció temblar ante la determinación que había elegido mostrar. Todos esperaban, conteniendo la respiración, mientras el hombre asintió. Hay cosas del pasado que están interrelacionadas. Tu madre no solo te protegió del mundo exterior, sino que también intentó mantener a salvo a aquellos que amaba. Necesitas saber que tu voz puede ser un faro para quienes sufren en silencio. Las palabras del hombre se convirtieron en un ancla en el mar de confusión. Javier sintió que los trozos de su vida comenzaban a encajar. Miró a Ana, a Lucas y a los otros vecinos que habían venido en busca de un cambio. No estoy solo, murmuró para sí mismo, entendiendo que cada nueva conexión era una posibilidad. Así es, dijo Lucas, acercándose. Y juntos podemos construir ese nuevo camino. Javier, tal vez este legado no solo te concierne a ti, sino a todos nosotros. Tal vez juntos, podamos redactar una nueva historia, una que supere las cicatrices del pasado.
El eco de la esperanza vibraba, y Javier sintió los ojos de sus vecinos fijos en él, casi como si esperaran que diera un primer paso. Siempre he sentido que el camino para sanar empieza cuando realmente somos escuchados, cuando hacemos nuestras pequeñas historias grandes, continuó. Vamos a crear una comunidad de verdad, donde nuestro dolor se transforme en fortaleza y nuestro silencio no sea más que un eco del pasado. Mientras Javier hablaba, las paredes de la sala parecían desdibujarse. No era solo una conversación, era un importante punto de inflexión para todos. Sus corazones latían al unísono porque en aquel espacio, las risas, los llantos y el dolor que compartían se convertían en un caldo de fuerza renovada. El hombre, que había traído la verdad, sonrió con satisfacción. Ese es el espíritu, Javier. La historia siempre se reescribe, y tú tienes la capacidad de darle un nuevo significado a las experiencias dolorosas. La reunión, que había comenzado como un punto de inflexión en su vida, se convirtió en un compromiso comunitario. Javier miró a Lucas, quien ahora sonreía. Estoy aquí contigo, hermano. Vamos a romper esas cadenas y ver cómo podemos abrir puertas. No solo para nosotros, sino para muchos más, dijo Lucas, su voz resonante. El resto de la noche, las historias fluyeron en una danza simbólica de conexión. Cada voz nueva era una nota en la sinfonía del cambio que comenzaba a gestarse. Javier sentía que su historia, su dolor, estaba empezando a entrelazarse con las vidas de quienes le rodeaban, uniendo sus pasados, sus presentes y, potencialmente, su futuro. Mientras la noche avanzaba, un nuevo amanecer comenzaba a gestarse. Con cada revelación, cada palabra compartida y cada sonrisa alentadora, sentían que caminaban hacia un futuro juntos, sin el peso del abandono, sino cargando el aliento fresco de la comunidad. Él sabía que cuestiones sobre su verdadera familia y su madre aún quedaban por resolver, pero ahora contaba con el apoyo necesario para afrontar eso. Javier se levantó y lo proclamó: no dejemos que el pasado defina nuestras historias. Juntos forjemos nuestros futuros con amor, apertura y, sobre todo, esperanza. Una ovación de apoyo estalló en la sala, y al mirar a su alrededor, vio sonrisas brillantes, corazones abiertos y manos dispuestas a construir algo nuevo. Era un nuevo comienzo, un camino que empezaba allí mismo, bajo las estrellas brillantes que iluminaban el cielo. Él había descubierto su voz al hablar. Habían encontrado su comunidad al conectar las historias. Ahora, era momento de pasar del sufrimiento a la celebración de la vida. El futuro no solo era incierto, era sorprendentemente hermoso, lleno de posibilidades que nunca hubieran imaginado, y al final de esa noche, entre risas y promesas mutuas, Javier comprendió que el verdadero legado no era solo el pasado oscuro que había llevado, sino la luz que, juntos, podían construir y compartir. El viaje apenas comenzaba, pero ya estaban en el camino correcto. Ahora que has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se sumen a nuestra comunidad. Tu apoyo es esencial. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final tan poderoso. Queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio. Juntos, somos más fuertes.